En el Salmo 19, vaya al Salmo 19. Una palabra inspirada para este tiempo. Una palabra inspirada para este tiempo. Salmo 19, y voy a estar leyendo desde el 7 hasta el versículo 11, procurando hacer un poco de esfuerzo con mi voz. Procuraremos que todo salga de la mejor manera confiando en el Señor. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos ¿hay grande qué? Galardo. Amén. Muy bien. Mis amados hermanos, creo que se comete hoy por hoy un gran error en algunas partes o centros que dicen ser cristianos, inclusive nosotros por momentos en nuestras vidas. Creo que cometemos un grave error, y es desconocer la fidelidad, la singularidad, la infalibilidad de la palabra inspirada del Señor. Hoy algunos creen que la palabra del Señor o la Biblia es como, la conciben como una idea, como un modelo simple de manual, como para validar el decir soy cristiano. Cuando la palabra del Señor, para el que dice ser creyente, debiera de serlo todo. No se puede llevar a la sombra de una experiencia de vida personal, testimonial, una vida de creyente, sacando la palabra del Señor de la misma vida del creyente. Se lo explico. No puedes decir creyente basándote en una experiencia personal o particular. No puedes estar escribiendo, decir ser creyente cuando con desparpajo dices, para mí, yo creo que la vida del creyente es tal cosa. Para mí, yo creo que ser cristiano es tal cosa. O sea, no puedes desligar la palabra de tu vida como verdadero creyente, como creyente del Señor. A muchos no les gusta la palabra verdadero, se molestan. Yo sí creo que hay lo verdadero de lo falso. Creo que existe lo limpio de lo impuro. Creo que sí hay una gran diferencia entre lo legítimo y lo ilegítimo. Así que por eso hablo de creyente verdadero. Entonces, no podemos, mis amados hermanos, bajo ningún aspecto de nuestras vidas, sacar el manual de vida que el Señor diseñó para nosotros. Manual de vida que no tiene otra connotación que no sea el hacernos bien. Escuchen, la palabra el Señor la diseñó para hacernos bien. No podemos decir ser creyentes y sacar de nuestra vida el manual. No podemos decir ser creyentes y llevando nuestra vida a nuestra manera, como nos place. Es que yo soy así y punto. Es que yo nací así y punto. Yo creo que ser creyente es esto o lo otro. No, hermano, no es posible. El que dice ser seguidor de Buda, ¿qué sigue? Sus ideas, sus pensamientos. ¿Qué lee? Sus libros. ¿De qué está convencido? De sus enseñanzas. El que lee sobre el Corán, ¿de qué está convencido? De Mahoma. ¿De qué más está convencido? De que todo lo tiene que dar por Mahoma. El que sigue algún tipo de enseñanza oriental, pues ¿qué sigue? Pues sus enseñanzas orientales. ¿Cómo decir ser creyente y no seguir el manual? Es mi pregunta. Esto no puede ser posible.
O sea, no puede una persona esperar llevar una vida de verdadero creyente sacando la Escritura y apalancándose o escudándose vulgar y temerariamente en qué es la gracia y qué es el amor, llevando su vida a su manera, sin tener en cuenta el manual, sin tener en cuenta la instrucción, sin tener en cuenta ciertamente su palabra. Cuando una persona tiene claro quién es en Cristo, no va por el mundo llevando una vida de sibarita diciendo soy cristiano, hago lo que quiero, hablo como quiero, pienso como quiero. No, lleva una vida conforme a ¿qué? Al manual. ¿Que la podemos cumplir toda? No. Que seguramente no se entiendan muchas cosas, seguramente. Pero de una u otra forma, el manual fue diseñado para que tú y yo seamos bendecidos. Lo que Él procura con este precioso libro es hacernos bien. Por otra razón, es que debemos nosotros ajustarnos al manual de vida. Hay una gran razón. Creo que la principal, la fundamental. Encuentras a Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. El mensaje central, salvación. El mensaje central, vida eterna. Amén. Amén. Es el mensaje, hermanos. Damos gracias al Señor por la lluvia. Así también será la lluvia de bendiciones. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Muy bien. La palabra es el manual y en ella, vuelvo y le repito, están todas las instrucciones de cómo tratar con la principal de todas las problemáticas de la humanidad. Y la principal problemática de la humanidad está centrada, como lo describe la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. Principal problemática de la humanidad, el pecado. La principal problemática es el pecado, para lo cual la palabra, el manual describe ¿a quién? A Cristo. ¿Para qué? Para salvación. Mire, hermanos, no podemos ser como tan románticos y tan de fábulas y no hablar de pecado. A muchos les incomoda que le hablen del pecado o de la ley. No les gusta ni poquito. Detestan la palabra ley. Ahora bien, los que estamos estudiando primera de Timoteo, porque ya estudiamos segunda, dice la palabra, a la verdad, la ley es buena si se usa legítimamente. Pero la ley no fue diseñada para el gusto, sino fue diseñada para los transgresores. Ahora, ¿qué significa que la ley no fue diseñada para el gusto? La ley no fue diseñada para aquel que ya pagó. ¿Y cómo pagó? Porque otro pagó por él. ¿Quién pagó por nosotros? Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, la ley es buena si se usa legítimamente. Voy a usar la ley con ustedes y vamos a ver cómo es que la ley es usada para mí. Si yo no reflejo la ley, no reflejo el pecado. Si no reflejo el pecado ni la ley, no puedo reflejar lo que significa gracia. ¿Amén? ¿Me dice entender? ¿Cómo saber qué es gracia si no tengo claro qué es pecado y cómo se iba a cumplir la ley en mí? ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es tan claro, mis amados. La ley para el transgresor. Pero si el transgresor es tocado por el amor del Padre a través del Hijo, ya la ley no opera para él. ¿Me estoy haciendo entender? Eso se llama gracia. No podemos hablar de gracia sin tocar pecado y sin hablar de ley. Así a muchos no les gusta. La palabra contiene todas las instrucciones de cómo ser discipulados, de cómo ser formados. Además, que aquí encontramos todo lo referente para fortalecer repita conmigo, nuestra fe. ¿Nuestra qué? Porque no es por vista, sino es por qué. Ahora, ¿qué? No les gusta que se use la palabra fe.
Estoy acudiendo a una predicación, a una enseñanza a lo que a muchos no les gusta. Que porque les suena muy metafórico, muy por allá. Entonces utilizamos, esto fortalece también, las instrucciones fortalecen la verdad en la que creemos. Que Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Me he hecho entender? ¿Vamos hasta ahí bien? Muy bien. Ahora, la palabra nos enseña absolutamente todo, nos da las instrucciones absolutas de todo. Y no es como yo pienso o quiero, sino como la palabra enseña que debe ser. Ahora, atentos a eso. La palabra enseña y dice que somos templo del Espíritu Santo. Que es el Espíritu quien mora en nosotros. Pregunta, ¿será que alguien que se considera el templo del Espíritu, que tiene el Espíritu, que tiene a Jesús como su Señor y Salvador, le va a costar seguir la instrucción? Seguramente no. Y la respuesta es no, seguramente no, indefectiblemente no. Les voy a decir por qué. Porque lo que nos lleva a ser obedientes es el amor de Dios en nosotros, es el amor de Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros lo que nos lleva a ser obedientes. Ahora, ¿qué significa obediencia? Escuchar atentamente y poner ¿por qué? Por obra. Pregunto, una persona que tiene el Espíritu, uno que dice ser creyente, que tiene el Espíritu, que tiene a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿perseverará en estar en adulterio? La respuesta es indefectiblemente, 1000 veces no. No, hermanos. Una persona que tiene el Espíritu, que se considera el templo del Espíritu, ¿va a sentir carga y molestia por aprender el manual? La respuesta es indefectiblemente no. 1000 veces no. Imposiblemente no. ¿Cómo se lo digo? Es que no sé qué más decir. Pero una persona que tiene el Espíritu, que tiene a Jesús como su Señor y como su Salvador, todos los días va a sentir sed y hambre por estudiar, por conocer el manual. El manual fue diseñado para que, como pastores en nuestro caso, podamos dirigir la iglesia, para que como esposos podamos llevar nuestro matrimonio, para que como padres podamos enseñar a nuestros hijos, para que como siervos aprendamos a honrar a nuestros autoridades. El manual fue diseñado para eso. Ahora, tenga claro algo, el propósito de la iglesia Familias en Cristo, que tampoco le gusta a nadie, el propósito de la iglesia Familias en Cristo no es entretener a los que se congregan. ¿Claro? Es entrenar en el manual a los que se congregan. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Entonces, por eso cuando una persona viene a la iglesia, se le enseña la palabra y como sabe, siente que tiene el Espíritu, que su Señor es Jesús y su Salvador, siempre se sentirá ávido de estudiar la palabra. Porque aquí conoce ¿a quién? A su Dios, a su Salvador, a su Señor. No son textos pequeñitos, no son unos testigos que se sacan de contexto para volverlos un pretexto y llevar una vida de sibarita, viviendo de promesas. ¿Son malas las promesas? No, pero sacando de contexto cada promesa. Y Dios pues os suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y todo el mundo, sí, Dios suplirá, Dios suplirá. ¿Cuánto das? Nada. Y Dios te va a suplir. Lees el versículo 20 de Filipenses, pero no lees el 19, el 18, el 17 y el 16. No lees toda la carta del apóstol Pablo. No tienes ni idea de los viajes del apóstol Pablo. No tienes ni idea ni de sus necesidades, ni de cómo fueron las iglesias. Entonces, ¿de qué hablas, hermano? Reclamando promesas sin desarrollar ciertamente una vida de creyente conforme al manual, es imposible que se cumplan tales promesas.
Ahora alguien dirá, es que no es por obras. Usted está llevando a la iglesia a que sea por obras. No, es que, hermano, un árbol bueno no da fruto malo. Un árbol bueno da fruto ¿qué? Bueno. Por eso estudiamos acá y algunos hasta se me burlan, ¿no? Así muy jocosamente. Me dicen, es que usted carga sus cartillas coquito. Yo para todos lados cargo mis cartillas. A propósito, ¿ya leyó los 3 libros? Si no los ha leído, me los devuelve. Tiene 15 días. Pastor, usted presiona a la gente y presiona a la iglesia. Hermano, es con la palabra. Porque en la palabra está absolutamente ¿qué? Todo. Para que nosotros seamos bienaventurados. Amén. ¿Quién anhela ser bienaventurado? Amén. ¿Dónde están las bienaventuranzas? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Algunos las llevan o las resumen a Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ahí no, está toda la palabra. Amén. Él siempre ha procurado hacernos bien y por eso nos dejó el manual. No podemos menospreciar su manual, no podemos menospreciar su palabra. Si la menospreciamos, escuche, la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Ahora, dice inspirada, o sea, la palabra fue exhalada. Exhale, inhale y exhale. Exhalada, o sea, fue dada ¿por quién? Por Dios. Cuando tú haces a un lado la palabra, el manual, tú le estás diciendo a Dios, Dios, eres un mentiroso. Cuando tú haces a un lado el estudio del manual, lo estás menospreciando. Cuando tú haces a un lado este manual, le estás diciendo a Dios, oye, ¿sabes qué, Dios? Tú no eres tan inteligente, ¿sabes? Cuando tú haces a un lado la palabra, tú le estás diciendo a Dios, Dios, qué falto de sabiduría eres. Algunos he escuchado por ahí, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero yo pienso que, qué soberbia, ¿no, hermano? Qué soberbia. O sea, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero yo creo que. Bueno, sí, la Biblia dice eso, pero, ¿sabe por qué? Les encantan las promesas. Pero cuando se trata de cumplir, de llevar una vida de rectitud, ya no les gusta mucho. La Biblia dice eso, pero yo pienso, yo creo, me imagino. Yo lo he escuchado. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? ¿O sabes qué hace una persona ahí? Está menospreciando la palabra. Le está diciendo a Dios, Dios, eres falto de entendimiento. Sí, tu palabra, pero yo creo. O sea, le estás diciendo, tú eres... Oye, como que estabas desocupado, ¿no? Por haber hecho esto. Cuando tú menosprecias el manual, estás desconociendo ciertamente quién es el Dios todo soberano. Y te estás poniendo tú como el soberano. ¿Me estás haciendo entender? Como el que tiene el control. No sé, creo que en un seminario de hombres les hablaba sobre el manual de instrucciones. ¿Sí? Los que estuvieron en el seminario de hombres. Perdón. Y no sé por qué creo que a algunos, de pronto no les ha ocurrido a ustedes nunca, teníamos por costumbre el que compramos algún electrodoméstico o teníamos un aparato electrónico, ¿sí? Y uno intenta desde que desarma la cajita, ¿no? ¿Tienen alguien un teléfono por ahí? Ay, sí, con eso te lo quito. Eso, me voy a quedar con él. Escucha. Entonces llega el teléfono en la cajita. Wow, uno mira la caja, destapa la cajita y ve el artefacto. Pregunta,
¿le echamos mano al manual de instrucciones o al artefacto? ¿Sí ven? ¿Sí? Es más, algunos hasta dicen, ven el manual de instrucciones y lo dejan a un lado, porque viene en portugués, francés, inglés y chino. Dice, es que yo no entiendo nada. Menso, pero no viste que al final venía en español también, ¿cierto? Pero no, eso no lo querías ver. No es que no estuviera, fue que no lo quisiste ver. Lo mismo ocurre con la humanidad. No es que no esté, es que muchos no lo quieren ver. ¿Qué? El manual. Y empiezan a manejar el aparato, el artefacto. Y por ahí si se bloquea o se paraliza el artefacto, a que no saben qué dice. Le salió picho. Eso me salió picho. Eso no sirve. Así ocurre también con la humanidad. Mi vida, árbol que nace torcido, se la sabe. Entonces escuchen. Se culpan o culpan a Dios de su vida y culpan a la vida de por qué son así. Pregunta, ¿han visto alguna vez el manual? No. Pero quisieron llevar su vida a su. ¿La culpa es del fabricante o de quien llegó o de quien tiene en sus manos el artefacto? De quien tiene en sus manos el artefacto. El fabricante perfecto, en este caso que es Dios, aquí está. Puso en nuestras manos el manual y nos dio una vida. ¿Para que esta vida vaya acorde con él? Para que el manual esté acorde a nuestra. Punto. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me voy haciendo entender? Entonces, hermano, no se crea más inteligente que Dios. No se crea más inteligente que el que hizo este aparato. Porque algunos hasta se creen inteligentes. Mira, cada vez que tú no consultas el manual y este artefacto no te funciona y tú dices este artefacto está picho, le estás diciendo al que fabricó esto que es un bruto. ¡Qué bruto el que hizo este celular! Bueno, pues si fue tan bruto, ¿por qué no lo hizo usted? A ver, pues si fue tan bruto, ¿por qué no se le ocurrió a usted hacer el celular? ¿Me estoy haciendo entender? Perdón. Vaya al Salmo 19 y vamos a desarrollar la palabra después de esta sencilla introducción. Me mira mi hermano allá arriba. Salmo 19. Vamos por partes el Salmo. Dice, vamos a desarrollarla por partes. Qué bueno para los que toman apuntes que lo tuvieran claro, para que cuando le prediquen a alguien y cuando vayan a hacer que la palabra corra, le puedan explicar de esta manera, bien especial, como el Señor nos la explica a nosotros. Dice el Salmo 19, vamos por partes, versículo 7. La ley de Yahweh es perfecta. La ley, vamos por partes, palabra por palabra, precepto sobre precepto. Amén. Algunos se han burlado del precepto sobre precepto. Ay, no, como no hago precepto sobre precepto. Bueno, dejémoslo ahí. La ley significa, en hebreo, la Torah. La Torah significa la enseñanza ¿de quién? De Dios. Amén. Entonces, parafraseando. La enseñanza de Yahweh es otra vez. Vamos a ver. La ley significa la Torah. La Torah significa la enseñanza de Dios. Amén. Si parafraseamos, sin ir a cometer una herejía y siendo muy juiciosos, vamos a decir entonces que la enseñanza de Dios es perfecta. Ahora, la enseñanza de Dios es perfecta, mis amados hermanos, para todo. De cómo debemos vivir, cómo debemos de llevar la iglesia, cómo debemos de llevar la casa, nuestras finanzas, nuestras vidas. Es perfecta. Y como es perfecta, no necesitamos nada más. Amén. Volvamos a parafrasear. Versículo 7. La enseñanza de Dios, de Yahweh, es... Pregunto, ¿necesita psicólogo? ¿Loquero? ¿Psiquiatra? ¿Metafísica? ¿Cómo se llamaba? Metafísica, pensamiento, ¿cómo es, viejo? Ayude. Pensamiento positivo, no el otro. Meditación.
necesitas escuchar vídeos, ver vídeos, escuchar audios de meditación, superación. ¿Sí? No, porque la enseñanza de Yahweh es, ¿cómo dice? Perfecta. ¿Cómo se llama? Eso. No, pero el otro. ¿Control mental? No. ¿Necesitas a Walter Mercado? ¿El horóscopo? La de Boyacá, la que más billete da. Hermano, con la enseñanza del Señor lo tenemos. ¿Necesita marido? ¿No? La palabra de Dios dice que, escuche, ojalá, la palabra de Dios dice, ojalá que las viudas se casen y críen hijos. Amén. Y ojalá sean siervas. Ahora alguien va a decir, esos donde, esos ya no se consiguen, están como los teléfonos públicos. Los que no están dañados están ocupados. Eso ya no se consigue. No, sí, hermanas, sí se consigue. Lo que pasa es que hay algunas hermanitas que tienen unos estándares tan altos que quieren tener consigo y quieren celebrar bodas con el arcángel Gabriel, y es imposible. ¿Entiende? O sea, no falta la que diga amén, hermana. También mírese un poquito usted, hermana, es que también ponen unos estándares, pues a ver. Y mire, y los más feos no están en la iglesia, hermanas. De pronto no faltará el que tenga su grano acá, un bigote ranchero, pero es un hombre de Dios. Sí, es un hombre de Dios, es un siervazo y la va a tratar como una princesa. De eso a un Tony Curtis o a un Sylvester Stallone que le va a dar vida no sé, de una vida terrible, pues preferible que ese con el bigote ranchero. Sí, mis hermanas. Amén. ¿Vamos bien? Ay, amén. Amén. Que se casen las viudas y que críen hijos, que sea con un bigote ranchero. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Bien. Entonces no necesitamos ni pensamientos humanos. Hermanos, yo no entiendo por qué dicen ser creyentes si en vez de enviar un mensaje, un pasaje bíblico que llene de esperanza, que llene de aliento, envían una frase de Dalai Lama. Por favor. O de Paulo Coelho, metafísico. Como no lo han leído. O de JJ Benítez y el caballo de Troya. Por favor, hermanos. ¿Pero qué está pasando en la iglesia? Enviando mensajes de Homero. Envían hasta mensajes de Homero y Bart Simpson. Por favor, hermanos, un poco más de cordura. Dice la palabra que la enseñanza del Señor es ¿qué? Perfecta. Por favor, tenla en su gestión. ¿Es qué? Perfecta. Amén. ¿A dónde vas a ir a buscar consejo? A la palabra. O vas a comprar la Cosmopolitan, la Vanidades, para ver qué dice el horóscopo del segundo semestre, ¿sí? No, es perfecta, dice la palabra, que es perfecta. Por eso, los que ahora estamos viendo y estamos estudiando, ya pasamos por segunda de Timoteo, pero déjenme recordarle algo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 3. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Le dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es qué? Útil. Ahora, parafraseemos conforme al Salmo 19, sin salirnos del Salmo 19. Mire, parafraseemos entre los dos textos. ¿Sí, hermana Amanda? ¿Estamos de acuerdo? Escuche, mire lo que dice. Toda la enseñanza del Señor es perfecta. Porque pasemos a 2 Timoteo 3:16. Otra vez. Toda la enseñanza del Señor es perfecta. Es inspirada por Dios. Es útil. O sea, Él me enseña para que yo ¿qué? ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Útil para qué?
Redarguir significa llamar la atención. ¿Es útil para qué? Para corregir. ¿Es útil para qué? Para instruir, como dice la palabra, en justicia. ¿Les llama la atención la predicación así? Quedó en el tercer cielo, hermana. Qué bueno. Se quedó pensando en el esposo, seguramente. Muy bien. Perfecta viene del hebreo que significa tamín. Tamín significa, cuando habla de perfección en su enseñanza, significa que no le falta nada, que no podemos quitarle o ponerle. Cuando tú le quitas, la haces. Le quitas la perfección. Tú le quitas algo, le quitas la perfección. Y cuando tú le añades, la haces imperfecta. ¿Me estás haciendo entender? Cuando tú escúcheme, cuando tú le quitas perfección. Y cuando tú le añades, la haces imperfecta. La palabra no necesita nada de nosotros. Por ahí hay un nene llamando a su mamá. Muy bien. Y al aumentarle, le dices a la palabra que es imperfecta. Entonces, por eso sea cuidadoso. El apóstol desde un comienzo dijo: oiga, tengan cuidado, porque vendrán falsos maestros, falsos profetas, engañadores, esos que tienen visiones raras. Tenga cuidado con las visiones raras, hermano. Es que tuve una visión, pastor. Soñé con un ángel. Me soñé que el ángel bajaba. Me soñé que el ángel me tocaba. Me soñé que el ángel me hablaba. Ah, bueno, hermana. Sí, aparte me dejó esta pluma. Oh, qué bueno, hermano. Pues mire, a ver, una pluma para escribir, para echarse aire. Mire, hermano, todas esas visiones son extrabíblicas. Y todo lo que está por fuera del manual es imperfecto. No lo tomes. Amén. No lo tomes, hermano. ¿Cómo así que un ángel y le dejó una pluma? ¿Acaso eres salvo por la pluma? ¿Acaso se te proveerá por la pluma? ¿Acaso seguirás la dirección de Dios por la pluma? ¿Acaso serás bienaventurado por la pluma? Cuando tú ves que dice que la enseñanza del Señor es perfecta, también significa que es cabal, que es exacta. Es decir, el Señor siempre va a tener una palabra para cada situación, ya sea que tengamos con los hijos, con el esposo, con la familia, con la iglesia, con los hermanos. Me llamó la atención algo, ¿sabes? Tremendamente. Tremendamente. No te estoy mirando a ti, estoy mirando a mi esposa que me está haciendo. Ella todo el tiempo está así, mis amados. O sea, eso es lo que me anima a una predicación. No se cansa de... Creo que son besos, amor. ¿O no? Ahora que estábamos en el funeral de nuestro amigo, al que recuerdo tanto, al que amo tanto, partió pero le amo, con el que empecé en el ministerio, con el que compartimos tanto. Él siempre tuvo una preciosa costumbre. Y sabe que su esposa lo heredó y sus hijos también lo heredaron. Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Y cuando su esposa lo estaba despidiendo, dijo: a mí Dios me dio una palabra. Y cuando la niña pasó al frente a hablar de su papá, dijo: a mí Dios me dio una palabra. Y esa palabra que le dio Dios a esa niña, a esa hijita, coincidió con una palabra que le había dado Dios a la pastora de él. Es increíble, hermanos. O sea, lo que les quiero decir es que cuando Dios da una palabra, da una instrucción, lo hace a través de su... No se las den de marihuaneros. Tengan cuidado. Dice: Dios me dio una palabra. Ahora, esa palabra la da Dios ¿a quiénes? A sus hijos. ¿Dónde la da? En la intimidad. Cuando hay una ¿qué? Relación. Cuando hay estudio. ¿Cuántos saben que los que estamos estudiando y nos sentamos a estudiar, esa palabra nos traspasa como espada de doble filo, ¿no? Los que estudiamos.
Los que estamos ahí, en los que algunos se burlan precepto sobre precepto, y nuestras humildes y sencillas cartillas, cuando abrimos segunda de Timoteo y empezamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cuando empezamos a estudiarlo hasta el capítulo 4, segunda de Timoteo, primera de Timoteo hasta el capítulo 6, los que estamos estudiando ahí, el Señor a través del estudio nos va dando y nos va dando una revelación especial. ¿De qué? De su palabra, de su palabra. No es que el ángel le dejó una pluma, hermano, tenga cuidado, tenga mucho cuidado, hermano. Entonces, dice que la palabra es, la enseñanza del Señor es ¿qué? Perfecta. Perfecta, hermano. La palabra de Dios debe ser también igualmente así predicada. Completa, contextualizada, expositiva y para todos. Cuando la palabra de Dios es predicada así, hoy, expositivamente, contextualizadamente, a cada uno le va a tocar lo suyo. ¿Esto hace entender? Entonces por eso hay esposas que empiezan a codiar a sus esposos. Tú le dijiste algo al pastor, ¿no? Claro, viene aquí a dar quejas. Yo no le he dicho nada. Pues que está tocando lo suyo. ¿Sí? O la esposita, oye, ¿ya qué le dijiste al pastor? ¿Sí ve lo que está diciendo? Es que estoy buscando marido, es que le estoy siendo infiel, es que... No, yo no he dicho nada. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando la palabra es expuesta así, contextualizada de esta manera así, a cada uno nos toca lo nuestro. Amén. Amén. Entonces, por eso en Hebreos 4:12 dice, no lo busque, dice la palabra que la palabra del Señor es como espada de ¿qué? De doble filo. Por eso a muchos no les gusta, porque incomoda. Dice que es perfecta. La enseñanza del Señor, estoy en el Salmo 19, versículo 7. O sea, perfecta significa íntegra, sin tacha, sin error, verdadera. Si es verdadera, ¿es qué? Absoluta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy ¿qué? La vida. El Señor no dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la palabra de Dios, la enseñanza del Señor es perfecta, es absoluta. Si Él dijo que te iba a bendecir, te bendice. Amén. Si Él te dio una palabra, si Él te dio una promesa, si Él y tú sigues la instrucción, escúchame, Él lo cumple. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es su anhelo hoy? Cierre sus ojos. Incline su rostro. ¿Cuál es su anhelo hoy? Y ahí en su corazón dígale, Señor, me están enseñando hoy que tu palabra, tu enseñanza es perfecta, íntegra, sin tacha, sin error, que es verdadera y absoluta. Señor, tú has prometido a mi vida, dile que sé que la cumplirás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué es la palabra? La palabra es como lumbrera a tus pies. O sea, es luz. Amén. Mire, los hombres que llevaron su vida conforme a las instrucciones, sí fueron hombres imperfectos, sí, pero una cosa sí tengan seguros y tengan muy claro, hombres que hoy están en la presencia del Altísimo, porque sus vidas se ciñeron a la instrucción, porque la instrucción se ciñó a sus vidas. Amén. Amén. Como es perfecta, es la única que puede transformar, que puede levantar. ¿No? ¿Por qué? Mire, no me mire a mí. Mire el versículo 7. Vamos, precepto sobre precepto. A propósito, bendecimos al Ministerio Precepto Internacional. Él dice, es perfecta que convierte ¿qué? Como es perfecta, es la única que puede transformar. ¿Qué? El alma. ¿Qué está en el alma? Pensamientos, emociones, sentimientos y voluntad. O sea, como usted pensaba, ya no va a volver a pensar. Como usted sentía, ya no va a volver a sentir. Como era su voluntad, ya no va a ser así. Como eran sus pensamientos, ya no van a volver así. ¿Por qué? Porque la enseñanza del Señor, que es perfecta, te va a transformar. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces,
Eso hace que las personas no vuelvan a ser ¿qué? Las mismas. ¿Por causa de qué? De la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Qué entonces es lo que salva? El mensaje, la palabra del Señor. Cristo evidenciado ¿en dónde? En la palabra. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos bien? Dios no está obligado, escuche, a respaldar algo que Él nunca ha dicho. ¿Le quedó claro? ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel a lo que escribió, a lo que se dejó escrito. Él es fiel a su, hermano, Él no le va a ser fiel a su capricho. Él no es fiel a nada extrabíblico. Él es solamente y únicamente fiel a la palabra. Amén. Ahora, hermano, usted tiene que alimentarse solamente de la palabra. Físicamente es igual. ¿Cierto, mi hermano? Colesterol, colesterol, colesterol. Con el tiempo, ¿qué pasa? Se tapan las venitas, las ventrículas, las aurículas, se van llenando de un film llamado grasa y viene el infarto. Pues lo mismo ocurre con la palabra. Si usted escucha audios o ve vídeos que no están conformes a la palabra y están por fuera de la doctrina, eso le va a hacer mal a su corazón. Eso lo va a infartar. Eso lo puede matar su vida espiritual. ¿Qué hace escuchando cosas raras, hermano? Ay, sí, porque algunos se molestan, ¿no? No les hable así. ¿Qué hace escuchando tonterías, hermano? Y pasa un canal y pone el otro. Hermano, tiene libros, tiene sana doctrina. Eso es como si tú llegas a la casa de tu mamá, ¿no? Y te tiene un almuerzo de esos que sabe hacer mamá, ¿no, hijos? Unas lentejitas bien puestecitas con un guisadito de alas de pollo bien chéveres, arrocito y el platanito que les gusta, talla XL. Les fascina. Les fascina. ¿No? Y mamá lo pone y lo sirve y tú dices, no, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué quiere? Dice, no, quiero, no sé, morcilla, chunchullo, un chorizo de esos grandes de cerdo, esos que venden ahí. Porque tienen de esos que destilan manteca, que bueno, esos que se limpian, así es, que les guste, les llena el bigote ranchero. ¿Les gusta eso? A veces creo que algunos prefieren eso, espiritualmente hablando. Se llenan de pura grasa, de colesterol, de manteca. Hermanos, no escuchen a nadie, hermano. A nadie que no les ofrezca de verdad un alimento saludable. Amén. Un alimento saludable, hermanos. ¿Qué más saludable que la palabra verdaderamente predicada, sana, expositivamente, hermanos? Entonces, sean cuidadosos con esos charlatanes, porque esos te van a enfermar, hermanos. Tengan cuidado, hermanos. Por eso muchos llegan a la frustración después de tantos años de que se llenaron de manteca y colesterol, sacan la mano, se mueren espiritualmente, sacan la mano. ¿Por qué? Porque les enseñaron cosas absurdas, les enseñaron a decretar, a proclamar, a zapatear, a hacer confesiones positivas, ¿no? Y se miran al espejo y de tantas confesiones positivas y a declarar y a decretar, yo soy guapa, y se miran al espejo y yo soy guapa, y después de 10 años sigue tan fea, pues se frustra. O sigue tan feo, pues se frustra, hermano. De tanto decretar, de tanto declarar, zapatear, botar espuma, no pasó nada, hermanos. Tengan cuidado, hermanos. Nosotros lo que tenemos es fe, nosotros a lo que nos aferramos es a la palabra, no andamos decretando y cosas absurdas. Decreto es algo que se va a cumplir indefectiblemente, pregunto. ¿Su palabra es lo que se cumple defectiblemente, la suya, o la que se cumple indefectiblemente es la de Él? Entonces, ¿qué hace decretando? Dice la Biblia, y escrito está, escucha, es perfecta que convierte, ¿que qué? O sea, que actúa, ¿que qué? Actúa, obra eficazmente al interior de cada ser humano,
Por eso cuando predicamos con precisión la palabra, o sea, Cristo resucitado, el amor de Dios, la gracia, pero también la ley, lo que es pecado, no necesitamos forzar a nadie a que se quede o se vaya. ¿Me dice entender? Aquí no, hermanos. Pero es que, pastor, usted dijo que es que no está destituido del reino de Dios. Pues, hermano, ¿qué hago? Así está. Entonces me voy de la iglesia. ¿Qué hacemos? No puedo decirle, no, hermano, sabe que está destituido, pero poquito. No puedo. No puedo. Eso es como decía alguien, sí, tiene sida, pero poquito. A ver. No, hermanos. La palabra es conforme está escrita. La palabra de Dios es la única que transforma y que transformará a nuestros hijos, nuestro matrimonio, que transformará el ministerio, que lo transformará a usted, que me transforma y me sigue transformando como predicador. Por eso no forzo a nadie a que la crea, pero sí insto todo el tiempo a que la estudie. Es mi responsabilidad. Estudie. Escudriñe. ¿Sabe qué significa escudriñar? Agujerear. Agujerera. Escudriñar significa agujerear. Es meterse al detalle. Escudriñe. ¿Qué hace? Pensando cosas absurdas, hermano. Mire, uno es muy bendecido cuando escudriña la escritura. Descubres las promesas del Señor para tu vida de una manera especiales, preciosas, que llegan a tu alma, que llegan a tu ser. Te las crees, te embarazas de esas promesas, amas vivir en la promesa. ¿Sabes por qué? Porque has escudriñado, no porque otro viene y te cuenta. Amén. Por eso estudiar es para todos, para todos. Así como es para todos, hermano. Para el que de verdad anhela vivir en esas promesas, es para todos, hermano. Y si la palabra me transforma a mí, transforma a cualquiera, hermanos. Al que sea, hermanos. Convierte el alma, dice la palabra. ¿Que qué? ¿Que convierte el qué? Ya vimos que en el alma. Te transforma tu manera de pensar. Dejas de pensar en tonterías. Dejas de hablar barrabasadas. Como matrimonio, una barrabasada como matrimonio. A ver, ¿quién se sabe una barrabasada como matrimonio? ¿Quién se sabe una? No, matrimonios, espérate, matrimonios. Yo experta en las ciencias del saber. Pero de matrimonios, ¿ninguno? Ah, no. A los que nos ven por los diferentes medios y aplicaciones, aquí todos los matrimonios son perfectos. No se sientan así, mis hermanos en México, tranquilos. Eso solo ocurre acá. ¿Qué hacemos? Mis hermanos en Paraguay, en Chile, se están sintiendo como un poco contristados de ver la perfección de los matrimonios. Y ellos no. Una barrabasada. Ya está ahí. ¿Con qué divorcio? Una barrabasada. No, pues váyase para donde su papito, yo me voy para donde mi mamita. Usted coja su chino, yo cojo el mío, usted da. Barrabasadas. Es que usted es un inútil, usted es peor. Es que usted, ¿cómo se llama eso? Barrabasadas. Son barrabasadas. ¿Y sabes por qué? Como no se escudriña el manual, no saben que son uno solo y que se están maldiciendo para sí mismos. Porque ¿quién atentará contra su propio cuerpo? ¿Estamos bien? ¿No gustar? No gustar. Ni no gustar eso. Ni no gustar usted decir, pastor, vaciarme a mí. Bien, sigamos. Por eso dice la palabra que convierte el alma. El apóstol Pablo en Romanos, por ahí en el capítulo 12, dice que nosotros debiésemos ser transformados. ¿En qué?
nuestro ¿qué? Pensamiento. ¿Cierto? Vayamos a leerlo, capítulo 12, no quería, pero vayamos a leerlos para no cometer un acto indebido. Dice el 12:2, creo que está ahí, sí, 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, ¿cierto? Está hablando de ¿qué? Del pensamiento. ¿Qué realmente transforma el pensamiento para que no vivamos conforme a este mundo? La palabra de Dios. Conformarse es amoldarse. ¿Qué es? No te amoldes y no amoldes tu matrimonio a como lo llevan los de este mundo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cómo son los de este mundo? ¿Cómo amoldarías tú tu pensamiento como matrimonio al matrimonio de este mundo? Cuando hay una dificultad, cuando hay una circunstancia, lo primero es que separémonos, divorciémonos. ¿Sabe qué significa el término divorcio? Dejar morir. Si no, pregunten cómo es el tema de un divorcio. Pregunten. No hay nada más terrible, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no tenían el manual. Por eso la palabra lo primero que afecta es nuestro coco, intelecto. ¿Qué tienes por dentro, don parroquiano? Algunos parece que no tuvieran ni acerrín. ¿Saben por qué? ¿Tienen su mente de qué? De la palabra. Yo estaba cometiendo un error. Yo le dije a alguien, mire, yo estudio la palabra, me apasiona la palabra, porque como estudié tanta filosofía y todo eso, yo me sostengo es por la palabra. Es error. No, ¿sabes por qué estudio la palabra? ¿Por qué amo de esa manera la palabra? Porque a través de la palabra entendí cuánto Él me ama a mí. Por eso escudriño la palabra, no por ley, sino porque la palabra me enseñó que antes que yo lo amara a Él, Él me amó a mí primero. Porque yo me jactaba de conocer y del estudio de la palabra. ¿Sabe qué? Ya hoy no me jacto de tanto que estudio. Hoy, perdóneme comillas, si tuviera que jactarme, me jactaría del amor de Dios que está demostrado a través de su palabra. Amén. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces dice, estamos en el Salmo ¿qué? 19. Dice, y voy a terminar acá. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. El testimonio significa una aseveración. ¿Qué significa la palabra testimonio? Mire, quiero que les quede claro solamente este pedazo. Mire lo que llevamos. No lo podré desarrollar todo. Voy a terminar acá. No lo podré saber. Pero mire lo que llevamos escudriñando. Y mire todo lo que nos ha sido revelado tan especialmente de parte del Señor. Pero apúntate esta perla. Ay, yo también me la sé. El testimonio del Señor es ¿qué? Fiel. La palabra testimonio significa algo que es ¿qué? Certero. El testimonio del Señor es fiel. O sea, lo que se dice de Él, eso es. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Que lo que se dice de Él, eso es. Él no va a mentir de quién es Él en sí mismo. Sus atributos son de amor, paz, benignidad. ¿Es benigno? ¿Sí? ¿Es amoroso? ¿Misericordioso? ¿De gracia? ¿Omnipotente, omnisapiente, omnisciente? Sí. Eso que dice que es, eso es Él. Y si dice que Él ama a sus hijos y que vino para darnos vida y vida abundante, eso Él lo cumple, porque Él, escúchenme, Él no miente. Porque Él es inmutable, o sea, Él no cambia. ¿Vamos bien? El testimonio, escuchen. Vayan apuntando juiciosamente. Entonces dice, el testimonio de Yahweh es fiel. O sea, lo que se dice de Él, eso es. Si Él dice que es amor, es amor. Si se dice de Él que castiga, no. Pues ahí dice, hermano, qué culpa. Si la Biblia dice que Él es Padre amoroso, es Padre amoroso.
Y así como un padre ama a sus hijos, también los disciplina. No. Mire, él no tiene hijos consentidos. Porque los consentidos al final avergüenzan. Mire, hermano, es como está la Biblia. ¡Oh! El celular. Mi celular. ¡Ay, se paró! ¡Ay! Se cumple, hermano. El hijo consentido siempre avergonzará a sus padres. No uses la disciplina para que veas que te va a avergonzar. Y el Señor no tiene hijos consentidos. Desafortunadamente a veces los pastores hacen de algunos de sus líderes consentidos. Eso los van a avergonzar. Indefectiblemente seréis avergonzados. Si hasta ahora tiene hijo consentido y todavía no te ha avergonzado, toma tu turno. Dios no tiene consentidos a quienes no se disciplinan y van como por ahí, como por la vida sin Dios ni ley. La palabra dice, el salmista dijo en su momento: ay, Señor, conforme a tu fidelidad me afligiste, conforme a lo que tú eres, porque tú no cambias, tú eres inmutable, y lo que se dice en la palabra, eso es lo que tú eres, conforme a eso me afligiste. No, eso no gustará a muchos, pero es verdad. Ya hacemos, hermano, arranque las hojas. Entonces dice, escuche, el testimonio, o sea, es una aseveración que se hace certera, única. Si dice, cuídese de los falsos profetas, ¿qué deben hacer ustedes? Si dice, ama a tu hermano, ¿qué debes hacer? Si dice que te ha de bendecir, ¿qué debes creer? Si dice que resucitará a tu suegra, ¿qué debes creer? Ay, ahí sí les da muchos por reprender. Reprendo esa palabra. No, pues hermano, si dice que es así, así es. Amén. El Señor me dio una palabra. El Señor me dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Y justo está tu suegra ahí. ¿Qué vas a decir tú? Uy, Señor, no te equivocaste. No, si se muere, se muere. No. ¿Tú vas a entender, mis amados? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, espero que les quede clarito. Entonces dice que el testimonio de él es fiel, o sea que es inflexible. ¿Qué es qué? Inflexible. Él no dice hoy te voy a bendecir y mañana dice no, ¿sabe que ya no? No. Ah, discúlpame, pensándolo bien, ese no era el chico, ¿sabes? No. Si te dio la palabra, ese es. Si es un siervo de Dios, ese es. Es que es cuando dice que es fiel, ¿qué es fiel? Pues ahí dice, ¿no? Lea, el testimonio del Señor es que es fiel. Él es inflexible en lo que dice. O sea que Él se hace, cuando dice fiel, se hace ¿qué? Confiable. ¿Se hace qué? Confiable. Escuche, mire. Ahí dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Si Él lo dijo, Él lo cumple. ¿Por qué? Su mandato es inflexible. Él lo dijo, ya, punto. Si Él te dijo que te iba a bendecir, ¿a cuántos va a bendecir? 4. No, mi suegra también puede levantar la mano, sí, es para... ¿A quién dijo que iba a bendecir? Amén. Otra vez. ¿A quién dijo que iba a bendecir? Amén. ¿A quién dijo que iba a bendecir? Amén. Pues hermano, Él es fiel. Si Él lo dijo, ¿el qué? Lo hará. Si oraron por nosotros hace un par de días, Señor, multiplícalos. ¿Yo qué tengo que creer? Que lo va a multiplicar. Amén. Que lo va a hacer. Si dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿cómo estamos en Cristo? Sentados en lugares celestiales, para futuro, pero lo estamos ya. Amén.
¿Sí? Pero sí o no. Amén. Claro, hermanos. Es que sale por ahí, amén. Y después le están diciendo a uno, pastor, ¿qué será que es que a mí no me va? ¿Qué será, pastor? ¿Qué será que es que a yo no me? ¿Qué será que es que a yo no sé qué? ¿Qué será que es que? Pues menso, tiene las promesas y no las cree, es su problema. Los testimonios del Señor son fieles. ¿Y usted? ¿Qué será? ¿Qué? Pues, problema suyo, ¿no? A ver. Fiel significa estable, o sea que las promesas de Dios se mantienen para sus hijos, para siempre. Amén. Y hace sabio al sencillo. Esta es para los que toman apunte, van a quedar, como diría un discípulo que partió porque era discípulo, creyó en Jesucristo, van a quedar lindos, lindos, lindos. Escúchese esta perla, escúchese. Los mandamientos, el testimonio del Señor es fiel. ¿Qué hace sabio a quién? Al sencillo. Bueno, cuando la gente dice al sencillo, creen que es una persona como modesta, ¿no? Como sencillo, como a veces raya como en lo pobrecito. Sencillo, como en lo qué. Sencillo, como qué. En lo modesto, en lo. Sí. No falta que diga sencillo. Bueno, sencillo. Amén. Se le vale. Aquí yo les valgo todo, hermanos. Con tal de que escudriñen, yo les valgo. En serio. Dice, hace sabio al sencillo. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué hace qué? Sabio al sencillo. O sea que podemos actuar y hablar con sabiduría. Dice en el tema sabio. La palabra esta de sabiduría de Dios es que Él todo lo sabe. Y Él sabe cómo educarnos, cómo formarnos, para que a su vez nosotros podamos educar y ¿qué? Y formar. ¿Se acuerdan cómo empezamos? La enseñanza del Señor es. Entonces, como Él nos enseña, de su sabiduría nos hace a nosotros ¿qué? También sabios. Y vamos a ver qué significa. Por eso, hermanos, Él nos hace sabios para poder llevar, como ya se los dije, en diferentes áreas, nuestro matrimonio, bueno, nuestra familia, nuestros hijos, la empresa, el trabajo. Por eso no necesitamos motivadores. A mí me llama la atención cómo hay iglesias cristianas que hoy están contratando motivadores del mundo, empresarios, para que le enseñen a la iglesia cómo llevar sus finanzas. Con el dicho de que retener lo bueno y desechar lo malo. Pregunto. Podrá ser muy exitoso el empresario, lo que usted quiera, pero no es creyente, hermanos. Hay que indagar su vida. Llevaron a uno no hace mucho, ¿no? A una iglesia multitudinaria, y cuando uno empieza a indagar sobre su vida, se ha divorciado 3 veces, tuvo un poco de situaciones tenaces y adversas. Dime qué testimonio de vida puede ser eso. Llevarlo a una iglesia para que enseñe a la gente cómo hacerse rica, por el amor de Dios, hermano. ¿Cómo puede ser esto, mis amados? Si en la palabra lo tenemos todo, dice que nos hace ¿qué? Sabios. ¿Nos hace qué? Sabios. Ahora, esa sabiduría viene a través del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? De la palabra. ¿Y en qué consiste la verdadera sabiduría? En aplicar el conocimiento de la palabra. Y aquí viene lo que les prometí. Dice, mírenme acá. Amárrese bien el cinturón, siéntese bien en su silla. La palabra sencillo viene del hebreo patá, que a su vez significa patán. Parafraseemos. ¿Les gustaría parafrasear? Vamos a ver. El testimonio del Señor es fiel, que hace sencillo al patán. ¿Que hace sabio a qué? Al patán. ¿Qué significa un patán? Uno que es altivo, arrogante, autosuficiente. Uno que tiene un sentido moral defectuoso. Uno que es ¿qué? ¿Cómo entiende por ahí? Un guache, un iguazo, un indiazo, un lagarto, un chulo. Todo eso hace patán. Entonces, parafraseemos. Vamos a parafrasear las damitas solteras. ¿Cuántas hay?
Levanten la mano. Muy bien, vamos a parafrasear. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al chulo, lagarto, rinoceronte, patán, guache, indiazo, iguazo. Tremendo, ¿no? Sí, tráiganlos para acá. Tráiganlos. Como dijo alguien en un ministerio al que servíamos, llévenselos a Mauro y a Dianita, que ellos los afinan. Y aquí están los afinados. Patán significa uno que es fácilmente seducible, falto de entendimiento. Patán significa, también está en el otro sentido, uno que significa engañador, lisonjero, soberbio, tonto, codicioso. Patán significa uno que es maleable, o sea, uno que cualquier viento de doctrina lo puede sangolotear, como la pluma al ángel, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? De que tuve el sueño de la pluma al ángel, eso. Patán es uno de esos que anda creyendo en cosas absurdas, esos que todo viento de doctrina lo mueven. Que un patán también tiene connotación de supersticioso. ¿De qué? Entonces mira lo que dice, parafraseemos. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al supersticioso. O sea, lo muda, lo convierte. ¿Qué lo convierte? ¿Qué lo convierte? La enseñanza del Señor, que es perfecta. Amén. ¿Sí? Entonces el supersticioso pasa a ser sabio. Ya no va a empezar a creer ni en la astillita de la cruz de Cristo, ni en el kilo de Tierra Santa, que nos falta la Tembao que compre el kilo a 100,000 pesos de la Tierra Santa, y donde cavaron el hueco para meter la cruz de Cristo. Están vendiendo el kilo a 100,000. ¿A quién se le ofrece? No falta. Amén. Es que no falta. No falta. Ay, Señor, por favor. ¿Sí? No falta el supersticioso, a ese que está detrás de todo este tipo de situaciones, hermano. Así que, hermano, para terminar, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? Aquí terminamos. Pero necesito que la lean. Y sabemos, ¿qué dice? Y sabemos. El término saber significa entender. ¿Qué significa? Entender. ¿Y por qué viene el entendimiento? Por oír. ¿Por oír qué? La enseñanza perfecta ¿de qué? Del Señor. ¿Vamos bien? Muy bien. Y sabemos que y entendemos que a los que aman, ¿a los que qué? Aman a Dios. Todas, ¿qué? Las cosas. Muy bien. ¿Les qué? Les ayuda. ¿Para qué? A bien. A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Pero dice todas las cosas. Entender. Escuchen. Habrán cosas que nos duelan, que nos molesten. Entre otras, se vale llorar. No hay lío, se vale llorar. Habrán cosas que nos hagan llorar, que nos molesten, que nos entristezcan. Ya sea por una traición, por un abandono, por una desilusión, no sé. Pero saben, cuando logramos entender que la ley, o sea, que la enseñanza del Señor es perfecta, descansamos en sus promesas. Amén. O sea, que todo nos ayuda para bien. Amén. Todo nos ayuda para bien, hermanos. Todas sus promesas nos ayudan ¿para qué? Para bien. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. La palabra significa la enseñanza. Acuérdate de la enseñanza perfecta dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tú, dicho, tu palabra me ha vivificado. ¿Qué tal esa promesa? ¿La cree? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu enseñanza perfecta no fuese mi delicia, ya yo hubiera tirado la pata. Yo hubiera tirado la toalla. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho, Señor.
Toda esta cantidad de promesas las encuentras en la palabra. Solo se requiere una sola cosa: aprópiate de la enseñanza perfecta de tu Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias